Bueno, en el día de hoy nos encontramos con el doctor Carlos Eduardo Sepúlveda, economista de la Universidad del Rosario y doctor en Economía de la Universidad de Boston. Ha ejercido cargos como subdirector del DANE entre los años 2008 y 2011 y actualmente es decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Procederemos a hacerle algunas preguntas de coyuntura económica. Bueno, doctor, las proyecciones de los analistas del Banco de la República indican que para el presente año Colombia tendrá un crecimiento aproximado de 2,7%. ¿Qué implica este porcentaje después de venir de uno de los crecimientos más bajos de la década en el año inmediatamente anterior? ¿Y cree usted que Colombia ha logrado superar el proceso de desaceleración que venía presentando? Bueno, mil gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto poder hablarles un poco sobre la coyuntura económica en el país. Efectivamente, Colombia pasó un proceso de ajuste fuerte debido a la caída en los precios del petróleo que llevó a una desaceleración económica y a un proceso de lentitud en el crecimiento económico. Y lo que hemos observado durante este año y particularmente en este segundo semestre es una reactivación de la actividad económica general. Esto es una noticia positiva, ya que muestra una perspectiva de crecimiento a futuro mejor que el año pasado. El tema de las elecciones también frenó decisiones de inversión en Colombia y iniciando un nuevo gobierno que también despeja el panorama en ese sentido. Bueno, según el director del Departamento Nacional de Estadística, Juan Daniel Oviedo, el censo nacional que ha venido realizando el DANE durante este año en Colombia ha demostrado un crecimiento de la clase media en el país. Se puede hablar de un crecimiento de entre un 38 y 40%. ¿Cuál cree que debe ser el rol del DANE más allá de dar cifras que se presentarán al final del censo? La misión del Departamento Nacional de Estadística es producir las estadísticas oficiales de un país. Y en esa medida, realmente el rol del DANE tiene que estar enfocado en eso, a presentar el resultado final del censo y a legitimar ese resultado, es decir, a mostrarle al país que fue una operación estadística recogida seriamente, que nos refleja una realidad que tiene sentido dada la historia que tenemos con los demás censos. Ese es el objetivo del DANE. En esa tarea de generar o de mostrar esa consistencia van a haber ciertos análisis donde nos muestran cómo están cambiando las diferentes poblaciones, las diferentes estructuras demográficas del país, pero se debe limitar solamente a eso. El DANE no está llamado a hacer recomendaciones de política pública ni interpretaciones de sus cifras. Tienes que limitarse a entregar la información del censo y a legitimarlo de manera transparente. Considerando el actual éxodo de venezolanos a Colombia, ¿usted cree que esto afectará directamente los índices de desempleo y de informalidad del país? Sí, efectivamente, cuando un país recibe olas migratorias, eso en términos prácticos o sencillos es gente que está llegando y que busca entrar a un mercado laboral. Entonces, efectivamente va a tener un impacto en el mercado laboral, ya sea o que aumenta el desempleo porque estas personas no consiguen trabajo, o aumenta el desempleo porque ocupan tareas que antes venían ocupando otros trabajadores, entonces los desplazan en el mercado laboral, o que también se emplean en trabajos de mala calidad. Eso asumiendo que los migrantes son personas que no están muy capacitadas, pero también pueden tener un impacto positivo. Si tenemos una ola migratoria con capital humano de calidad, puede también jalonar empresas, jalonar inversión, lo cual también genera empleo. Entonces hay que ver cuáles son los distintos efectos que pueda tener esa ola migratoria, y eso depende de la composición del tipo de migrantes que llegan al país.
¿Cree que una nueva reforma tributaria lograría superar los principales retos que afronta el país en materia de crecimiento económico? ¿Y qué consecuencias cree que pueda tener en relación al consumo de los hogares y la productividad de las empresas? Una reforma tributaria debería apuntarle a eso, debería apuntarle a lograr una estructura general tributaria que incentive la competitividad, incentive el crecimiento, que garantice el financiamiento del Estado y que promueva la equidad en Colombia y que disminuya la desigualdad. Eso es lo que debemos tener presente cuando entremos en una discusión sobre posibles reformas tributarias. Si lo logra o no depende del resultado político en el Congreso sobre la eventual reforma tributaria, pero creo que ustedes ponen de presente esos dos objetivos que en general generan tensión. Uno tiene que buscar que los impuestos no golpeen fuertemente el bolsillo de las personas para que no afecte el consumo, y por otro lado también lograr incentivar la actividad privada. Esa conjunción de las dos cosas genera un reto particular, porque al final ambos objetivos buscan o llevarían a disminuir impuestos de personas y disminuir impuestos de empresas, y nosotros tenemos que recoger los ingresos suficientes para permitir que el Estado funcione. Eso se logra realmente es logrando que los ricos paguen más que los pobres, es decir, que las tasas sean progresivas, y que al final el gasto del Estado y las ayudas que le lleve a las familias más necesitadas sea real, de manera que lo que paguen los ricos tenga un impacto en los pobres y así tengamos un impacto un efecto de fondo en la desigualdad. ¿Cómo cree que el actual conflicto entre Estados Unidos y China puede afectar el comercio entre países latinoamericanos y principalmente en Colombia? Y además, ¿qué medidas podrían solucionar este conflicto entre estos dos países? Esta nueva etapa que estamos viviendo es preocupante en la medida en que hace un llamado a cerrar mercados e incentiva efectivamente una guerra comercial entre potencias que al final lo que trae es un efecto negativo en los consumidores. Al cerrar fronteras y proteger industrias en términos generales, lo que genera es ineficiencia que se va a trasladar eventualmente en un mayor precio de los productos finales al consumidor. En el caso de Colombia, yo creo que lo que debemos procurar es no caer precisamente en esa guerra, potenciar los acuerdos de comercio que nosotros tenemos, buscar cómo los transformamos para que sean más eficientes y facilitamos traer productos de calidad a Colombia, pero adicionalmente incentivamos la innovación en nuestra industria para poder competir. Finalmente, según la Organización Mundial de Comercio, las ventas de petróleo y sus derivados representaron aproximadamente el 40% de las exportaciones totales en Colombia en el año 2017. A partir de esto, ¿cree usted que el gobierno nacional debe considerar indispensable la diversificación de la economía para lograr un mayor crecimiento? Absolutamente, creo que la experiencia que vivimos en los años pasados, donde Colombia tenía un alto porcentaje de sus exportaciones y de los ingresos públicos dependiendo del petróleo, del alto precio del petróleo, al bajar ese precio generó un choque muy fuerte en la economía que se tradujo en un menor crecimiento. Eso también ha pasado en Venezuela, por ejemplo, que es un país muy rico y que dependía de una sola industria. En la medida en que somos más diversificados y nuestro aparato productivo tiene muchas más opciones de adaptación ante coyunturas nacionales e internacionales, nos blindamos a fluctuaciones mucho más fuertes económicas. Entonces, uno de los objetivos, por un lado, y uno de los síntomas de estar sintonizados en un crecimiento sostenible es tener una diversificación productiva lo más profunda posible.